ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Hola, saludos, habla Mariano Rivera y queremos promocionar a esos hombres de integridad, hombres que han dado la cara por la palabra, hombres que han dado la cara por la fe, hombres que han dado la cara por la justicia, hombres que han dado la cara por la verdad, y eso es lo que promovemos. Ha sido una emisora en la cual ha motivado, ha esforzado a esos hombres que le creen a un Dios vivo. Salimos adelante creyendo que hay un Dios que guía nuestros pasos. Bendiciones a los Cuchas. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Bienvenidos, amados, este es su espacio Hombres de Integridad y le damos gracias a Dios que podemos unirnos a esta hermosa programación que lleva esta emisora, una programación enfocada en la edificación, enfocada en que el creyente conozca la palabra, porque la palabra es lo que nos ayuda en los momentos difíciles. Nosotros hemos estado hablando en programas anteriores sobre la salud, y una de las cosas que la palabra de Dios nos muestra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esta es la serie que hemos estado viendo, y en esa serie donde la iglesia prevalece es en la enfermedad. Porque ¿qué pasa? La iglesia tiene ese poder para, por medio del Espíritu Santo, traer sanidad a la sociedad. Y hay una alabanza bien hermosa, y nos gustaría, antes de empezar, tenemos a todo el equipo, se puede decir casi todos, falta uno, nada más uno de los pilotos que está de viaje, nuestro hermano Aldo, el otro piloto lo tenemos en tierra, así que este programa es de mucha bendición. Vamos a hablar sobre la salud mental, que tiene que ver cómo el creyente, y fue una de las primeras palabras que Jesús habló sobre la salud mental, diciendo arrepentíos, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de hablar, y eso va a cambiar a nuestra manera de vivir. Así que este programa es interesante, no se lo pierda, vamos a este primer cambio, así que quédese con nosotros en este mismo dial. En el valle de la guerra rugía, los filisteos gritaban de noche y de día. 40 mañanas desafiando a Israel, Goliat se burlaba del Dios de Manuel. Con casco de bronce, imponente armadura, su lanza parecía un árbol de altura. Todos temblaban al verlo pasar, hasta el rey Saúl dejó de pelear. Pero Dios ya tenía su plan preparado, un joven pastor había sido llamado. No traía espada, tampoco escudo, traía una fe que vencía al mundo. Dale, David, no mires el tamaño, cuando Dios va contigo no existe fracaso. Con una onda y una piedra en la mano, el cielo peleaba junto a aquel muchacho. Cayó Goliat, cayó derrotado, la gloria del Señor quedó demostrada. No vence la fuerza, no vence la espada, vence el Dios eterno en cada batalla. David rechazó la armadura del rey, con esto no puedo, respondió con fe. 5 piedras lisas fue a recoger, porque ya sabía quién lo iba a defender. El gigante reía mirando al pastor, ¿acaso soy perro para venir con un joven?
David respondió con autoridad: vengo en el nombre del Dios de Israel. Silbó aquella piedra cruzando el viento, la mano de Dios dirigió el momento. Golpeó la frente del gran campeón y el gigante cayó sobre el polvorón. David tomó la espada del mismo enemigo, la victoria del cielo quedó de testigo. Los filisteos salieron corriendo porque el Dios de Israel seguía venciendo. Dale, David, levanta la frente, los imposibles los vence el valiente. No por la espada ni por el poder, sino por el Dios que hace prevalecer. Que suene el acordeón por toda la tierra, que tiemblen los gigantes cuando Dios hace guerra. Hoy la historia lo vuelve a contar con Cristo delante. Siempre se va a ganar. ¡Ay, hombre! Que lo escuche el fuerte y también el pequeño. Si Dios va contigo, ningún gigante detiene tu sueño. Gloria al Rey de Reyes, porque la victoria siempre le pertenece al Señor. Bienvenidos, amados. Le damos gracias a Dios y como reza esta hermosa alabanza, la iglesia permanece frente a cualquier gigante que se levante, y en muchas ocasiones este gigante puede ser la enfermedad, y eso estamos hablando sobre la salud mental. Hoy está con nosotros uno de los pilotos, los tenemos en tierra, nuestro hermano Ricardo Martriz. También está con nosotros el pastor Freddy Ver. También está el licenciado Augusto Pozo, siempre con sus datos y sus consejos bien atinados, y le damos gracias a Dios por esto. Una de las cosas que la palabra de Dios nos muestra, y hay una palabra que se ha sacado de la jerga cristiana evangélica, que es la palabra arrepentidos, porque para muchos se sienten como que es una palabra que ofende a la persona y más a la gente inconversa, y hemos sacado del lenguaje coloquial esa palabra, pero esta palabra encierra mucho sobre la salud mental. Cuando Jesús decía arrepentidos, la palabra que Jesús decía, acuérdense que la Biblia fue traducida al español y se escribió en griego, arameo y el hebreo, y hoy en día nosotros conocemos lo que conocemos por es traducción. Entonces esa palabra donde se menciona arrepentido es la palabra metanoia, que es la palabra cambio de mentalidad. O sea que siempre cuando Jesús le decía a la gente arrepentidos, igual a los discípulos, esta palabra aparece mucho en el Nuevo Testamento, es cambien su manera de pensar, y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de hablar y por ende nuestra manera de vivir. Para fundamentar me gustaría leer lo que dice Mateo capítulo 4 verso 17. Mira este verso impresionante, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Mire los primeros mensajes. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora que tú lo hablabas de ese texto, yo lo busqué en la versión, el lenguaje actual, y mira cómo lo dice, este mismo verso en la lenguaje actual dice: desde entonces Jesús comenzó a decirles, vuélvanse a Dios, porque su reino se va a establecer. Y es lo que estamos hablando de hace días ya, y pareciera, yo no quisiera aquí que me desmienta los de los datitos aquí, Martís y Pozo aquí. O sea, yo no soy tanto de datito, hermano, pero sí me gustaría que viéramos realmente que a veces esto lo queremos ver como de que metafísica, de que psicología humana y ese tipo de cosas, y Jesús realmente estaba haciendo un llamado de atención en cuanto a la forma de pensar para que tu vida tuviera un cambio realmente. A veces enfatizamos solamente que en lo espiritual, que todo es espíritu, pero realmente Jesús aquí está hablando de un cambio de mentalidad. Entonces nos damos cuenta que cuando Jesús lanza este desafío de cambiar la mentalidad, hoy en día nosotros estamos viendo el efecto que hace la enfermedad mental. Por eso es que se está hablando mucho sobre la salud mental, porque ¿qué sucede? Viendo las situaciones que hoy en día tenemos acceso en las noticias, mire, tembló Venezuela, eso causa ansiedad, causa temor, causa miedo. Imagínense en Panamá con tantos rascacielos, que tiemble, tembló en estos días y fue un escándalo. Muchas personas bajaron de los edificios, una persona decía que no quería ir a dormir a la casa,
del temor a que se vinieran las réplicas, ¿no? Igual, lo que pasó en Colombia, es más, en Colombia sucedió algo también impresionante. El mar se alejó y se pensaba que cuando el mar se aleja de la orilla, todo el mundo sabemos que es tsunami. Entonces, todas estas cosas, de una u otra forma, a nosotros nos afectan en el modo de nosotros creer al Señor y desarrollar la fe. Sí, como el campo de guerra que utiliza el diablo en la mente. Por eso es que Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, Dios permitió que se le pusiese una corona de espinas. Hoy en día los soldados, los ejércitos, cuando quieren asegurar perímetro con pocos soldados, utilizan minas, utilizan alambre de púa, ciertas cosas para poder atrasar el ataque enemigo. Y es por eso que Cristo en aquel tiempo, si usted ve los romanos, Julio César, ellos usaban espinos, para hacer barricadas, para prevenir que el enemigo atacara por X perímetro, X lado del campamento y poder asegurar. Entonces Cristo asegura la mente a través de la corona de espinas. Por eso es que entonces el cristiano, cuando no quiere someterse al vituperio de Cristo, queda expuesto a lo que le viene el diablo a decir encima. Sí, bueno, ese es un buen punto, porque es hablando de la mente, precisamente, pues la metanoia es también, te podría decir que también es un cambio de camino también. Y en el contexto histórico que ellos estaban en ese momento, ellos estaban bajo el dominio romano en ese momento, o sea que ya había un reino romano y que había un reino judío o hebreo que había decaído. Entonces de repente Juan el Bautista y Jesús de Nazaret vienen diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él lo que está diciendo es estos reinos bajo los cuales ustedes están, ni siquiera es el reino que deberían estar, pero ya esos reinos están caducados. Yo les presento un nuevo camino, o sea, una nueva manera de pensar, un nuevo paradigma. Y en ese momento, pues cuando él dice esas cosas a la gente, el arrepentirse, por lo menos para un judío de ese momento, era como dice el hermano Rigoberto, era un poco ofensivo, porque ellos creían, el que era judío pensaba que estaba siguiendo la ley y estaba siguiendo la tradición y estaba siguiendo la revelación de Moisés. Pero lo vemos también en Mateo 16, 18, que caemos en la que las puertas del aire no prevalecerán contra la iglesia, que Jesucristo le dice, mi asamblea, las puertas del aire no prevalecerán contra mi asamblea. O sea que él ya estaba anunciando que venía una asamblea nueva que no era la de Moisés, y lo corroboran los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, cuando le dicen dicen los discípulos, ya eran apóstoles, dice, la cátedra de Moisés tiene quien se siente en esa silla, ahora venimos con el tabernáculo de David, lo nuevo. Amén. Y mira, a mí me acuerdo, ahora que estamos tirando luces sobre todos esos evangelios, a mí me acuerdo no un testimonio, sino un ejemplo típico, muy sencillo, que de un norteamericano, un pastor norteamericano que se transmite a veces en la radio por la noche, ¿no? En los programas de noche en inglés. Y ellos tienen todavía, en medio de esa nación que está en un momento de decadencia, que están tratando de levantar de nuevo, ellos todavía tienen liderazgo en lo que es la prédica del conocimiento. Y él decía que de qué luz tienes tú, cómo te iluminas. Él dice, si tú agarras un French Poodle, un ejemplo sencillo, quizás a lo mejor alguien se está riendo por ahí, como Sara, pero tú agarras un French Poodle y tú agarras un farol y lo iluminas desde abajo, casi a raso del piso. Cuando esa sombra, ese French Poodle, se proyecta una pared a 2, 3, 4 metros de distancia, eso es más grande que un rinoceronte. Entonces, ¿qué hace el cristiano? ¿Con qué luz te iluminas tú? ¿Con la luz de Cristo? Porque dice que Pablo, cuando cayó de la cabalgadura, dice que iba a mediodía hacia Damasco. Dice que la luz que lo tumbó, fuerte, que lo enceguezó, era más fuerte que esa luz del mediodía. Y la palabra dice también que la luz que hay en el cristiano tiene que ir como cuando viene el alba, que las sombras son largas,
que conocemos a Cristo vemos todos esos temores, pero a medida que avanza el día, esa sombra va desapareciendo. Y mientras más luz tú tienes, llega un momento, la gente que sabe de óptica, que ha estudiado óptica, de todo ese asunto, sabe que la luz, la sombra esa puede llegar hasta desaparecer con esa luz abundante que Dios te puede dar, para que no veas ese problema, ese French Poodle, que es un problemita, como león rugiente. Ese French Poodle con la luz de Cristo va a desaparecer ese peligro que tiene, que te ataca mentalmente. Una de las cosas que nosotros como panameños tenemos que estar conscientes, que la iglesia panameña tenemos que ser una iglesia madura. Y cuando hablamos de la madurez, hablamos de una iglesia que conoce la palabra del Señor. Amén. Porque hay mucha presión ahora mismo con todo esto de los desastres naturales, que nosotros tenemos que estar creyentes y conscientes de que es por fe, no es por vista. Y este es el cambio de mentalidad que Jesús habló. Y antes de Jesús hablar de milagros, habló de un cambio de mente, de un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque el reino exige que nosotros tengamos un estándar más arriba de la gente que está deprimida o está angustiada, y más en estos momentos donde la fe es probada. Es el momento donde nosotros tenemos que decir a la persona, mira, la Biblia lo dice, puede temblar, pueden haber tsunami, a lo mejor muchos cristianos pierden la vida también porque mueren inconversos. Amén. Como mueren conversos, pero la iglesia sabe, y es como lo dice siempre la pastora Ilia Carrera, que es mejor estar allá que acá. O sea, que el creyente es el que debe estar más preparado para la muerte y más alegre de partir porque sabe que va a estar con su Señor. Pero si no estoy fundamentando al creyente a que sea una iglesia madura, este tipo de cosas nos afectan nuestra manera de pensar. No, es que Pablo lo dijo, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces, cuando tú vives bajo ese estándar, bajo esa filosofía, tu vida tiene que cambiar, tu mentalidad, tu motivación tiene que cambiar. Y mira, yo quisiera tocar dos puntitos en cuanto a esto. O sea, como la gente aquí de los datitos, Pastor Rigoberto es el piloto Martí, y acá el amigo Pozo, ellos son los de los datitos aquí en Hombres de Integridad. Y sí, ellos hablaban, o sea, de esto de cambiar de mentalidad, y ellos decían que había algo que tenía que hacer el ser humano y que el reino de los cielos se estaba acercando, un reino totalmente diferente al que ellos estaban viviendo. Y yo quisiera traer a colación esto de que esto de arrepentido se lo estaba hablando a los judíos. Y como dijo Pozo, que era algo como un poco chocante para ellos decirle, ven acá, que me arrepienta de qué. Y yo me quedo pensando en esto ahora que Pozo hablaba de esto. ¿No será que eso está pasando igual hoy en día en la iglesia? Hay que hablarle a la iglesia misma de arrepentimiento. De arrepentimiento. Metanoia. Porque tú hablabas antes cuando empezaste y tú dijiste que esta palabra como que se ha obviado. Sacado, del lenguaje evangélico se ha sacado esta palabra, y nos damos cuenta que hasta los mismos discípulos, Pastor Freddy, los mismos discípulos, su mensaje era arrepentidos, cambien la manera de pensar, porque un creyente cuando cambia la manera de pensar, cambia su manera de hablar. Y un ejemplo sencillo que a mí me gusta darlo, por ejemplo, los domingos. Para una persona inconversa el domingo es el día de descansar porque está cansado, de trabajó la semana, pero cuando un creyente cambia la manera de pensar que el domingo es el día donde se va a encontrar con su Señor, que es el día donde va a ver al Señor, donde va a ver los hermanos que ama, donde juntos vamos a adorar al Señor, uno va con alegría a la iglesia, porque cambiaste tu manera de pensar y eso cambia tu manera de hablar y eso trae transformación en la manera de vivir. Sí, me gusta eso que dice Rigo, sacrificar el domingo. A veces la gente se va a su jet ski, su lancha, su moto, no sé qué cosa, su playa. Yo conozco gente que tiene casa de playa y van muy de vez en cuando allá, porque para ellos el domingo es el día del Señor. El primer día de la semana, sí. Y lo que inicia con Dios termina bien. Sí, entonces como vemos cómo, como dice Pastor Freddy, que cuando tú empiezas a andar con Cristo y a andar más con Cristo, te das cuenta que, mira, todo ese que la doctrina de la prosperidad y todo eso, ¿qué doctrina de prosperidad ni qué doctrina de prosperidad que le choque al que le choque lo que estamos diciendo? Pero esto se va a acabar. Viene un apocalipsis y esto se va a acabar, hermano. Mira, las calles de oro que están en el cielo es el material más barato con que pavimentan allá. Acá en la iglesia nosotros tenemos un señor que él es americano, que él habla inglés, pero le traduce ahí la esposa, y dice que él tuvo un evento en el médico y él falleció. Él clínicamente falleció por unos
un tiempito, minuto, y lo tenían con el oxígeno y todo, pero dice que él vio el túnel, toda la luz y todo, y el ángel le preguntó, porque él es ingeniero, le preguntó, constructor, le preguntó, él vio el piso y veía el piso que era como un mar, como de cristal transparente, y él le preguntó, ¿ese piso de qué es? Y él dice, no sé, y el ángel le dice que es de oro, y él lo miró otra vez y dice que es de oro, y que sí, pero es puro, por eso lo ves como de cristal. Wow. Y le pregunta, tú eres ingeniero, ¿verdad? Y que sí. Y sí, que ¿con qué pavimentan allá en la tierra las calles? Y dice, bueno, concreto, asfalto, piedras, etcétera, etcétera. Y le pregunta, ¿por qué utilizas esos materiales? Él dice que no, porque es lo más resistente. Me dice, no, eso no es así. Y tú lo sabes. Dice, eso ustedes utilizan eso porque allá, eso es lo más barato que tenga la resistencia necesaria para aguantar el uso. Y él quedó así pensativo y le dijo, y que tienes razón. Y le dice, bueno, mira, aquí lo más barato que tenemos para poner en el piso es eso que tú estás viendo ahí, que es oro. Wow. Y el hombre regresó de esa vivencia, Dios lo permitió regresar y compartir eso con nosotros, el testimonio. Gloria a Dios. Sí, o sea que lo más valioso de la tierra es lo más barato del cielo. Es lo más barato, allá lo usan para pavimentar. Por fin que cambiar la manera de pensar. Exacto, sí, mira si tú sigues el hilo de en Mateo 16, Mateo 17, Jesús se encuentra, había un joven endemoniado, ¿no? Y entonces la multitud agolpaba a los discípulos porque el padre del joven llamó a los discípulos y los discípulos no podían echar fuera al demonio. Pero las personas estaban agolpadas ahí porque querían ver cuál era la solución, porque dice que el niño de los 5 años, pues, si veía agua, el demonio lo quería ahogar, si veía fuego, el demonio lo quería quemar, y le daba convulsiones al niño y todas esas cosas, y era lunático. O sea, ya según la cultura griega, en ese momento grecorromana, que había sido infiltrada en Israel, el muchacho era lunático, porque él salía cuando estaba la luna y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Que Jesús vino y el padre salió al encuentro de Jesús y la multitud se asombró de que Jesús venía, porque ya sabían que Jesús tenía pleno dominio sobre esas cosas. Y le dice a Jesús, Señor, mi hijo le pasa esto y lo otro. Y el Señor le dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y el papá le dice a Jesús, bueno, Señor, auméntame la fe, ayúdame a creer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la metanoia tiene que ver con un paradigma, un cambio de hábitos, porque es de pensar, pero el pensamiento te dirige a un hábito. Claro. Y el hábito va produciendo entonces en ti una característica, una vivencia en tu vida que te hace efectivamente caminar hacia otro camino que no era el que tenías antes. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, pues, que ciertos géneros no salen sino con ayuno y oración. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy en día? Como muchas cosas, me acuerdo que antes, bueno, yo estaba muy pequeño, ¿no? Pero me acuerdo de antes, y Freddy lo sabe. Él lo sabe. Que la gente, viejo al tipo, como dice el hermano también Martín, la gente lo quiere resolver también, todo lo quiere resolver con ofrenda. Así es. Y eso es bueno, eso es bueno, porque digo, la ofrenda es bien importante en la vida del creyente, y Dios te manda a guerrear con la ofrenda también. Claro. Pero ¿qué pasa? Antes, ¿cómo hacía la gente? Ayuno y oración. Así es. ¿Por qué? Porque el ayuno y oración te va a mantener en el pensamiento del reino. O sea, escudriñando la escritura. Porque la gente me dice que sí, tú dices ayuno y oración y la palabra, claro, porque el ayuno y la oración vienen de la palabra. Claro. La palabra te mandó a ayunar y orar. Eso te da un paradigma nuevo de vida en que tú, si no puedes resolver la cosa, tú vas a someterlo a la oración y el ayuno. Yo quisiera leer un verso. Y es el mensaje para traer salud mental para estos días cuando hay tanta presión, tantos desastres naturales, la economía, la enfermedad, porque vemos mucha esquizofrenia. Y me decía una persona que las estadísticas
narra hasta que hay líderes dentro de la congregación sufriendo de esquizofrenia, y de depresión, y de depresión. Pero mira lo que Jesús mandó, por eso es que tenemos que volver a la palabra arrepentidos, que es metanoia, salud mental. Y eso fue el mensaje de Jesús antes de hacer milagros. Mira lo que dice Lucas, porque él mandó para este tiempo peligroso que estamos viviendo a hablar de arrepentidos. Mira lo que dice Lucas, capítulo 24, versos 46 y 47. Dice, y les dijo, hablando Jesús, Lucas 24, Biblia, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y mira lo que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. O sea que el cambio de mentalidad no podemos sacarlo del mensaje bíblico. Por eso es necesario que nosotros, por lo menos esta emisora se caracteriza por llevar al creyente a la palabra. Amén. Porque cuando vamos a la palabra, hermano, usted puede estar pasando por enfermedad, a lo mejor un hijo rebelde, a lo mejor una situación económica, pero si usted empieza a cambiar su manera de pensar y usted se atreve a pararse en su casa y decir, Señor, tu palabra dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Señor, yo declaro que tú vas a traer prosperidad, tú no vas a abrir puertas en los empleos. Esa es otra mentalidad. Eso no es una mentalidad de queja, es una mentalidad de ofensiva, no de defensiva, que es lo que mucha gente acepta y siempre aceptamos. Yo lo digo porque yo crecí en una iglesia que se nos enseñaba que las promesas eran para después. Wow. Y se decía, la salud, si Dios quiere que se haga tu voluntad, y se oraba de esa forma. Y yo me acuerdo que estando yo joven, todavía estoy joven todavía, Sí. Pero se rían para sacar mi cédula. ¿Y qué usted cree? Se nos enseñaba ese tipo de cosas. Se nos enseñaba hasta que iba a venir un hombre con un maletín a la iglesia. Y ese maletín la iglesia iba a hacer muchas cosas. Cuando la Biblia nos habla de que... Y nunca llegó el maletín. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios te manda a trabajar. La fe sin obra es muerta. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día se nos ha y es triste decirlo, y Martín lo tocaba en antes, este mensaje de prosperidad, de que un pastor no puede trabajar, de que un evangelista no puede trabajar, de que un profeta no puede trabajar, de que un apóstol no puede trabajar, de que un misionero no puede trabajar. O sea, ¿dónde sacaron eso? Si Dios se muestra como un Dios laborioso. Dios trabajó 6 días y al 7º día descansó. Por eso nosotros siempre en este espacio hablamos del orden divino. ¿El orden divino cuál es? Dios primero. Dios por encima de todo. El segundo, familia. La familia. El tercero, el trabajo. Y de cuarto, el ministerio. Si yo pongo el ministerio por encima de la familia o del trabajo, doy mal testimonio. Por eso es que nos tratan a veces a los cristianos al liderazgo como que somos vagos. Pero claro, si no reflejas trabajo, ¿cómo la gente no va a decir que eres vago? Entonces, ¿qué pasa? Agarramos la piedad como fuente de ganancia. Y estamos en tiempos donde el Espíritu Santo está estremeciendo a la iglesia. Por eso es que la iglesia panameña tiene que ser una iglesia madura, una iglesia fundamentada en la palabra, una iglesia donde sabe que la Biblia enseña diezmo y ofrenda y primicia. Ese es el método de prosperar. El mundo te va a decir no ofrendes porque los pastores se roban la plata, porque la gente se coge la plata, pero la Biblia dice que ese es el método de prosperar. Entonces, si yo conozco la palabra, mucha gente puede decir cosas, pero la Biblia dice que ese es el método de Dios blindar mi finanza. Ese es el método que Dios dice que te va a prosperar. Y en Éxodo dice que cuando tú ofrendas y diezmas, dice que tú estás poniendo tu corazón para poner temor delante de Dios. Yo pienso también que, mira, yo voy a decir esto ahora que estamos aquí también. Algo que uno tiene que tener mucho cuidado con esto es, siempre hablamos, creo que Rigoberto, hablamos fuera de cabina, ¿cuál es tu motivación por hacer las cosas? ¿Cuál es tu motivación por hacer las cosas? Y aquí, lo digo aquí con los hermanos y los hermanos que nos escuchan también, de que el día que yo pierda esa motivación correcta y sea, esto es un buen ambiente, aquí estamos el hermano Pozo, hermano Martí, siempre se mantiene un ambiente agradable, un ambiente sano para crear una paz, una salud mental, no porque uno quiera reírse ni hacer este tipo de cosas, sino por mantener un buen ambiente, y uno tiene ese buen ambiente para tener una buena salud mental, uno tiene que crear ese ambiente también, como tú dijiste, Rigoberto, Dios se muestra como un Dios trabajador, laborioso, y a veces creemos que trabajar es solamente a generar ingresos, no, pero también se trabaja en el hogar. Muchas veces hoy en día vemos creo que era el hermano Ángel Paz, que le mandamos un saludo, ese matrimonio nuclear, o sea que hoy en día se ha cambiado, hoy en día es
ya ustedes saben, no me miren 50 y 50. Oye, entonces en el hogar también hay que entrar. Oye, uno tío, tiene que entrar con ese 50 a hacer también los quehaceres diarios para crear una salud dentro del hogar. Y es interesante ese comentario. Antes de empezar el programa nos comentaba y hablaban sobre esto del cambio de mentalidad, de que hoy en día, y tenemos que decirlo, que nosotros los varones hemos entregado el liderazgo a las mujeres, cuando verdaderamente el hombre es el sacerdote del hogar. El orden es el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, si nosotros como hombres no tomamos esa realidad y la hacemos parte de nuestro lenguaje, nosotros podemos entonces no aplicar lo que Jesús dijo del cambio de la mentalidad que debemos tener como hijos de Dios. Porque hoy en día usted ve que muchos líderes, las esposas trabajan y ellos no trabajan. Tú dices, pero oye, ¿cómo que mi esposa sí es la que mete el pecho, se para todos los días temprano, todos los días está esforzándose en el trabajo, y yo como hombre no, yo voy a vivir de la palabra? Entonces nos damos testimonio, que es lo que la palabra de Dios nos manda. Sí, bueno, ese tema... tema candente. Porque obviamente existen los pastores que de carrera, pues son pastores, por decirlo así, de carrera, pero hablando pues el evangelio de Jesucristo, porque es la metanoia que trajo Jesucristo en ese tiempo, el cambio de paradigma, el cambio de camino, el cambio de mentalidad. Era el tema de que cuando ellos estaban, el evangelio, cómo se difunde o cómo se expande por medio de personas que en ese tiempo, creo que los únicos que habían dejado las redes, y su trabajo habían sido los apóstoles. Uh-huh. Ya después, o sea, cuando uno estudia lo que se llama la patrística, te habla de los maestros apostólicos, que son los que recogían los datos de los apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, y después venían los otros que eran los que recogían los datos de los maestros apostólicos. Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelio, y todos eran gente que tenía una profesión, tenía un arte, tenía un oficio, ¿no? Y así fue como se expandió el evangelio se expandió de esa manera, o sea, gente que de repente tenía los recursos para viajar a un lugar, predicar el evangelio, porque tenían una fuente de recursos, una fuente de trabajo, y así fue que en Antioquía se expandió el evangelio. Claro. Por ejemplo, tenemos el caso de Lucas, que era el que prácticamente el biógrafo de Pablo. Pablo, él fue a la cárcel mamertina, allá donde estaba Pablo, en la cárcel de Nerón, y allá escribe Hechos de los Apóstoles, de lo que Pablo le dicta. Ahí en la cárcel se escribió el libro de los Romanos. Entonces el hombre que guardó el códex, por decirlo así, lo que le decían el códex paulino, era Lucas, que era un médico que probablemente tenía clínicas, era un médico griego. Sí, y es importante ver que una de las labores más nobles, yo diría, de un pastor que trabaje, entre comillas, como dice por ahí, ya sea que esté en la etapa pre-tiendas de campaña y redes de Pablo, o la etapa post-tiendas de campaña y redes de Pablo, una de las actividades más fuertes y más, yo diría, que de mayor provecho para la iglesia es escribir libros. ¿Por qué? De esos sermones que dan y todo ese asunto, a menos que se graben electrónicamente por los medios estos electrónicos, quizás se pierdan, pero un libro escrito por un pastor, ya sea de 100 páginas, 200 páginas, es un legado que Dios da a la iglesia. Vemos en Filipenses 1:23, cuando Pablo llega y empieza a tirar cabeza. Yo quisiera irme con Cristo, porque la verdad, como dijo Freddy, para mí el vivir, para todo, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo dice, yo quisiera irme con Cristo, pero yo no sé por qué todavía no me lleva. Porque el suicidio está fuera de toda consideración. Él dice, porque en ambas cosas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué entonces escoger. Porque antes dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero expliquemos qué dice vivir en la carne. No es ya vivir en pecado, no. Vivir en este cuerpo que Dios nos dio en esta tierra, pero de maneras de santidad. Dice, porque en ambas cosas, dice Pablo, dice, yo quiero irme, pero Dios me tiene aquí, yo no entiendo. Y entonces él dice, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho.
¿Qué significa puesto en estrecho? Un ejemplo para los muchachos de hoy en día. Imagínate que alguien llegara y te dijera, oye, ¿qué decide entre los dos? Y te abre 2 cortinas. ¿Qué quieres, el Lamborghini o el Ferrari? Y el tipo dice que chuzo, me ha puesto en estrecho porque no sé cuál de los dos escoger, ¿ves? Eso es lo que quiere decir el lenguaje aquí en la Reina Valera. Dice, estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por la causa de vosotros. El hermano Pablo llegó en un momento, dice, la única manera de que vivir aquí en este mundo todavía, vivir en esta vida, en este cuerpo que no está glorificado, la única manera que yo puedo disfrutar esto es trabajar en la obra para vosotros, en el nombre de Jesús. Por eso era lo que decíamos, que el domingo tiene que ser un día santificado para el Señor. Nos damos cuenta que la salud mental es necesaria. Padre, vamos delante de ti, Señor, que esta palabra dé fruto y que nosotros seamos una iglesia, la iglesia panameña, sea una iglesia madura y sepamos, Dios del cielo, que la fe sin obra es muerta. Necesitamos, Dios de gloria, a causa de esta cantidad de extranjeros que vienen a este país, que ellos puedan ver, Señor, una iglesia laboriosa, una iglesia en alegría, una iglesia que opera en salud mental, para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, y que esta palabra dé fruto al 100%. No se pierda el próximo programa. El próximo programa ya vamos a aterrizar en testimonio, así que no se lo pierda. Le esperamos el próximo jueves. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. Yo quiero ser esa fuente